Hello everyone, this is Francisco, your English teacher. Bueno, en esta ocasión vamos a recibir una clase explicada un poquito en español para aquellos estudiantes que necesiten aprender un poco de gramática, ¿sí? La clase de hoy se titula Used to, ¿sí? Y como pueden ver, tenemos dos objetivos que vamos a cumplir aprendiendo esta gramática. En otras palabras, ¿para qué usted va a estudiar esta gramática que se llama used to? Tenemos dos objetivos. El uno que vemos aquí que dice es talking about your childhood, que significa hablar sobre su niñez. ¿Sí? Si nos ponemos a analizar un poquito sobre nuestra niñez, estamos hablando en pasado, ¿sí? Entonces quiere decir que esta gramática se va a relacionar un poco al pasado. Sí, vamos a usar el pasado, aunque no es pasado simple como tal vez usted ya haya visto ese tema, pero sí el objetivo es expresar lo que usted hacía en el pasado que ya no lo hace actualmente. Y el segundo objetivo es obviamente asking about someone's childhood, o sea, preguntar a alguien sobre el pasado de esa persona, ¿sí? En otras palabras, usted va a aprender a hablar de su niñez, expresar lo que a usted hacía en su niñez y también preguntar a alguien más por lo que hacía en la niñez de la otra persona. ¿Okay? Para esta ocasión vamos a enfocarnos en una parte, en una sección de un texto. Vamos a abrirlo por aquí. ¿Sí? Aquí tenemos, está recién. Ya, nos encontramos aquí en esta parte del Grammar Focus, que es el enfoque gramatical, que es eh, donde nos vamos a hablar el uso del used to. Bueno, quiero mencionarte que este Grammar Focus es un segundo enfoque gramatical y vamos a ver qué enfoque gramatical era anterior a este, ¿sí? Está el pasado simple. Quiere decir que es una secuencia, ¿no? Obviamente, para poder entender mucho mejor el tema que vamos a hablar el día de hoy, debes ver primero el video que habla del past tense o pasado simple, ¿no? Posteriormente procedemos con el video en el enfoque gramatical siguiente, que es también habla en pasado, pero ya usamos used to, que es el tema del día de hoy. Como podemos ver, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice, used to refers to something that you regularly did in the past but don't do anymore. ¿Qué significa esto? O sea, que el used to, ¿sí? El used to se refiere a algo que usted regularmente hacía en el pasado, pero ya no lo hace más, ¿sí? A eso me refería con su niñez. Hay muchas actividades que usted pudo haber hecho en su niñez que ya no lo hace más, como por ejemplo andar en bicicleta, ir al parque más frecuente en ciertos días con su familia, comer helado de pronto. Son actividades de la niñez que seguramente ya no las hace en este momento. Puede ser que de pronto sí las haga todavía, pero nos vamos a enfocar en aquellas en las que dejó de hacerlas. ¿Okay? Para eso usamos esta estructura que se llama used to. ¿Sí? Si nos enfocamos un poquito, parece que este fuera el pasado del verbo usar, ¿no? El used, el pasado, pero en sí no significa usar aquí. Ya vamos a interpretar más adelante con un ejemplo qué es lo que significa used to. ¿Okay? Observemos este ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? El used to. Tenemos una pregunta que dice, ¿Did you used to collect things? Si usted se da cuenta, está usando la estructura de cómo hacer preguntas en pasado, ¿sí? De sí o no, yes, no question, que primero ponemos el did, luego el personal pronoun, luego el verbo en base form y luego cualquier complemento, ¿sí? Es muy parecido, pero la única diferencia es que aquí en esta parte de aquí que está marcado con negro, el used to, no va a usar otro verbo que no sea solo used to en esta sección de aquí. En cualquier pregunta que va a usar, vamos a usar siempre used to. Y si se fija bien,
En pregunta ya no se usa la de como está aquí con el título. ¿Ok? Ya vamos a explicar más adelante sobre eso también. Y seguido del used to va siempre un verbo. Un verbo en la forma como le conocemos en el base form o simple form. Traducido significa en la forma base, ¿no? Aquí siempre va a ir un verbo. Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito aquí el significado, ¿sí? Todavía no les dije el used to, parece que dijera usaste y coleccionar cosas, ¿no? Pero no, el used to se interpreta como solía, ¿sí? Solías hacer algo, ¿no? Do you used to collect things? Aquí le está preguntando, ¿solías coleccionar cosas? Está hablando de su niñez. Si es que en tu niñez solías coleccionar cosas, ¿sí? Eso es lo que está preguntando, ¿no? Ojo que con la estructura, ¿no? Primero el did, luego el personal pronoun, luego el used to, sin la de aquí, y un verbo, ¿sí? Ahora, este tipo de preguntas se llama yes no question. Obviamente, ¿por qué se llama yes no question? Porque esta pregunta busca dos respuestas, o yes o no, ¿sí? Que es la que tenemos aquí abajo. Dice, yes, I used to collect comic books. Note que en la respuesta ya estamos usando la D, ¿sí? Y obviamente hay una diferencia en el sonido de pronunciación, aunque no nos vamos a enfocar mucho en pronunciación, pero sí vale notar que aquí se pronuncia I used to collect comic things. Sigue usando la misma estructura que después del used to va siempre un verbo. Y en este caso el verbo del que estoy hablando, ¿no? Que es coleccionar. Entonces, I used to collect comic books. Aquí, ¿qué le está respondiendo a la pregunta de arriba? Dice, sí, solía coleccionar libros cómics. ¿Sí? Y acá en la negativa aquí dice, no, I didn't used to collect anything. Note que aquí para responder negativamente estamos usando el verbo auxiliar con el cual nos está preguntando, pero lo estamos usando con contracción con el not, que es didn't. Y el use ya va sin la D. Esto es muy importante porque esto en las pruebas se da opción múltiple donde encontrará respuesta donde va a encontrar la D o de pronto aquí sin contracción, etc. ¿no? Entonces aquí, ¿cómo interpretamos esta parte de aquí? Dice, no, I didn't used to collect anything. Dice, no, yo no solía coleccionar nada. But now I collect art. Pero dice, pero ahora colecciono arte. Me imagino que cosas de arte, ¿no? No sé, espero que esta explicación esté un poquito claro. Lo voy a explicar de otra manera para que quede un poquito más claro. Vamos a abrir un word process. Ya. Entonces, estamos aquí nuevamente. Vamos a analizar esto. Entonces, dijimos nuevamente que en la pregunta, ¿sí? ¿Cómo se llama este tipo de preguntas? Se llama yes, no questions. ¿Sí? ¿Por qué se llama yes, no question? ¿Ah? ¿Por qué? Porque la respuesta es sí o no. ¿Ok? ¿Y qué va primero? Vamos a quedar esto como que fuera un título, ¿no? Yes, no question. Déjame configurar algo aquí para que me coja bien el teclado. ¿Sí? Yes, no question. Así se titula este tipo de preguntas. ¿Y cómo yo formo este tipo de preguntas? Primero va a ir el did siempre, luego el you, el que es el personal pronoun, y el used to. ¿Ok? Esta es la estructura que va a ir siempre, ¿sí? Después de used to, le voy a poner aquí un más, siempre va a ir un verbo en qué? En base form. Ya en su clase le haber explicado al profesor qué significa base form, ¿sí? O simple form, ¿sí? Y luego el complemento, ¿no? Cualquier complemento debe ser el caso. Entonces, esta es la manera de estructurar este tipo de preguntas. Do you used to más un verbo en forma simple más complemento, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, o sea, vamos a recordar un poquito nuestra niñez, a ver qué podíamos haber estado haciendo niñez. Se me ocurre en este momento
comer hot dogs, ¿ya? Algo que de pronto ya no lo hacemos actualmente. Entonces, sigo la estructura que está aquí arriba. Digo, do you use to? Y aquí me detengo y voy a empezar a ver cuál es el verbo que necesito aquí. Estamos hablando de comer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verbo comer? El forma simple o forma base del verbo comer es eat. ¿No? Do you used to eat? ¿Qué estoy diciendo ahí? Solías comer. ¿Comer qué? ¿De qué estamos hablando? De hot dogs, ¿no es cierto? Hot dogs. ¿Sí? Entonces, ¿qué he hecho aquí? He formulado una pregunta acerca de la niñez que dice lo siguiente. ¿Do you used to eat hot dogs? ¿Solías comer hot dogs? Entonces, aquí yo puedo cambiar el verbo. Solías jugar, solías comer, solías viajar, solías estudiar, solías leer, solías mirar. O sea, todo en inglés, obviamente. No estamos hablando en inglés. Pues sería eat, jump, run, speak, read, play. Todos los verbos que queramos poner aquí. Entonces, de esta manera se forman los yes, no question, que usando el used to. Y obviamente, si yo quiero responder de forma corta, simplemente respondo yes, I did. Estoy usando el yes y el verbo auxiliar con el cual me están preguntando. Esto es una forma corta o short form, como le llaman en algunos textos, ¿no? Y la forma larga puede ser yes, I used. Vamos a cambiar acá. Yes, I used to. Note que aquí en la respuesta ya uso la de en el use, lo que no pasa en las preguntas. Mucho cuidado ahí. I used to, y repito nuevamente esta parte de aquí, la copio acá. ¿Sí? ¿Y qué le está usted diciendo? Sí, yo solía comer hot dogs. ¿Ok? Eso es una respuesta larga, positiva. ¿Ok? Ahora, yo quiero responder negativamente de forma corta. Digo, no, I didn't, que es la contracción de con el not. ¿Sí? Y reforma larga, digo, no, I didn't used to, y copio los demás, ¿no? Note que en la respuesta negativa tampoco se usa la de en el used to. Quiere decir que en preguntas y en oraciones negativas no usamos la de. ¿Ok? Es muy importante tomar en cuenta esto. Ya te voy a explicar por qué más adelante en otro ejemplo. Entonces, esta es la forma de responder. ¿Sí? Ahora, vamos a ver una pregunta tipo examen, ¿no? En el examen vamos a tener de pronto si es una prueba objetiva o de base estructurada, vamos a tener una pregunta 1 donde dice choose the correct answer, ¿sí? Que elija la respuesta correcta, ¿sí? Y me da una oración o una pregunta en este caso. Me dice, elija la respuesta correcta. Do you use espacio play the guitar? ¿Sí? Trata de... Y me ha dado 3 opciones. Elija una. Used to. Used to. O simplemente use. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Do you used to play? Mucho cuidado, aquí se cae porque el estudiante sabe que el tema used to, y dice, ah, no, es used to, entonces ya lo pone rapidito. Pero no tome en cuenta que es pregunta, y como habíamos visto en la clase antes, lo que le expliqué hace poco, en pregunta, ¿cuándo sé que es pregunta? Porque empieza con did, ¿sí? Y como que hay un signo de interrogación acá, en pregunta debo usar el used to, pero sin la de, o sea, sin esta parte de aquí. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta aquí? Sería la opción used to, la número 2. Para que pueda decir, solías solías tocar la guitarra. Do you used to play the guitar? ¿Ok? De esa manera te va a evaluar el profesor
¿sí? En la prueba de base estructurada o prueba objetiva, como se le conoce, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado este video. Vuélvelo a ver las veces que sea necesario para que puedas entender con el ejemplo que te di. Y te invito a que veas el próximo video donde vamos a hacer un ejercicio utilizando esta estructura que te acabo de explicar, ¿sí? Con un poquito más de contexto podemos de pronto mejorar el entendimiento de esta clase, ¿ok? Nos vemos en el próximo video tutorial.